Estás escuchando No me cuentes cuentos en Radio Global Coach en PNL Radio y seguimos aquí en la Escuela del Emprendimiento porque tampoco paramos en verano y tenemos por aquí a ya Suancar González. Suancar, bienvenido. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenas tardes a ti y a todos los oyentes del podcast. Yo encantada de tenerte por aquí, de seguir hablando de emprendimiento. En vez de irnos para la playita, estamos aquí cumpliendo con los principios del emprendimiento y de dar estos tips, ¿no? Que son tan necesarios. Sí. Pero bueno, nosotros hacemos una gestión eficaz del tiempo y habrá tiempo para todo, así que Seguro. Suancar, hoy vamos a hablar del Disney Institute. Cuéntanos qué es para las personas que nos están escuchando y que aún no lo conozcan. pues mira, hay datos que cualquiera puede encontrar hoy en día a través de Internet, que son datos alarmantes. Yo esta mañana encontré algunos que son de algunas entidades relacionadas con el tema del empleo y el emprendimiento en España, que te decían que, por ejemplo, el 44% de los empleados en pymes españolas se plantea dejar su trabajo, lo cual significa que esa gran dimisión de hace años está ganando terreno en España, o que un 79% de las empresas con procesos de reclutamiento tienen problemas en los últimos meses para captar talento, ¿no? Y eso nos deja una situación muy clara, es decir, que captar y atraer el talento es uno de los grandes retos que existe hoy en día en los recursos humanos de las empresas, ¿no? Pero a pesar de esos datos, hay todavía como empresas que cuidan a sus trabajadores y que ven como el bienestar de los trabajadores es el principal valor, ¿no? Y una de esas empresas es la compañía ultra conocida por todos, Disney, ¿no? La compañía Disney. Ellos hace como en la década de los 80, los 90, decidieron crear el Instituto Disney, el Disney Institute. ¿Para qué? Pues para intentar transmitir su filosofía de trabajo a todas aquellas empresas y profesionales que quieran aprender un poco la magia de Disney, ¿no? A través de talleres, formaciones, experiencias inmersivas. Y desde entonces han dado formaciones y han aleccionado a muchísimos líderes empresariales de todo el mundo. Y es un centro bueno, que es digno de admirar por la labor que hacen, ¿no? De hecho, cumplen con 7 valores específicos, ¿no? Sí, realmente si te quieres informar de cómo poder acceder a la formación de Disney, la única pega es que fuera de Estados Unidos es más complicado, ¿no? Es decir, si vives allí, bueno, en Florida y dentro de los parques organizan ellos programas de formación para empresarios, pero en el caso de los que vivimos en Europa, tenemos un poco que hacer algún curso online que sacan de vez en cuando algún centro de formación es capaz de traernos alguna de esas formaciones vía online o en algún evento que se organiza, así que ahí te lanzo un pañuelo, un guante, algún gran organizador de eventos que consiga contactar con Disney y que pueda traer para acá sus formaciones. Yo lo intenté hace años y la verdad que no pudo ser, pero la verdad que bueno, no pierdo la esperanza de que sí, de que podamos aquí en España poder acceder a su tipo de formaciones, ¿no? Ellos hay una serie, los tengo aquí apuntados en las notas porque hablan como de siete grandes, como los siete enanitos, ¿vale? Pues como grandes siete secretos de su formación en el tema de liderazgo. Y te sonarán mucho porque ellos dicen que son siete secretos de sentido común y que son aplicables a cualquier tipo de empresa, es decir, pymes, entidades religiosas, ONG, asociaciones de vecinos, colegios, eh, son aplicables porque son mucho de sentido común, ¿no? La primera de estos grandes secretos que ellos comentan es que la estrategia empresarial debe ser racional, sólida y muy estudiada, pero con el foco en las personas. Y ahí subrayan el tema del foco en las personas. Todos sabemos que los productos y los servicios se pueden copiar fácilmente y si tu ventaja competitiva reside en ello, corres un gran riesgo, ¿no? ¿Qué hablan de ello? Que la cultura y la atención y el respeto en las personas es un poco lo que destaca en todo lo que tiene que ver con los proyectos empresariales en Disney, ¿no? De hecho, ponen ejemplos en los libros y en sus formaciones, que es que suelen atender todas aquellas cartas, email que reciben de sus clientes, y son miles y miles de cartas que suelen atender. Esto lo dices aquí a lo mejor en una empresa y te dicen que el buzón de atención al cliente que ni lo leas o le tienen pánico, ¿no? Y eso ellos lo convierten en una ventaja competitiva, es decir, atender qué dicen los clientes para seguir mejorando, ¿no?
que no todo el mundo tiene esa filosofía, ¿no? El segundo secreto, por ejemplo, que ellos comentan, nuestro segundo nanito, tiene que ver con convertir en política de empresa la búsqueda de la excelencia en el liderazgo. Es decir, excelencia en el liderazgo es como lo que subrayan. Y ahí hablan de que hay una diferencia entre gestionar y liderar. El Disney Institute entiende que gestionar es importante para una empresa para conseguir resultados, pero que no lo es todo. Es decir, si no hay un buen líder que transmita un ambiente laboral ecológico, como ellos dicen, es mucho más complicado conseguir beneficios, ¿no? Ese hábitat laboral es tranquilo, claro, fresco y limpio, sin contaminación y sin productos tóxicos. Y eso es súper importante a la hora de transmitirlo hoy en las empresas. Cuando hablamos del buen clima laboral o el mal clima laboral, cuando se dice que hay compañeros que son tóxicos y otros que son vitamina, todo eso tiene que ver un poco con esto que hablaba el Disney Institute, ¿no? De que tienes que crear un ambiente de liderazgo y de trabajo en equipo lo más sano posible. Y si no, es mucho más complicado, ¿no? Conseguir resultados. Con lo cual tampoco es nada nuevo, es decir, es algo que ya sabemos que muchos líderes empresariales transmiten, pero es verdad que muchas veces se pierde por el camino, ¿no? Porque tendemos a atender otros puntos de vista y este lo dejamos un poco de lado, ¿no? El tercer, por ejemplo, hay un ejercicio que ellos comentan mucho de esto, que a mí me gusta mucho y lo he hecho en alguno de los cursos cuando he impartido, que es, se le dice a los alumnos del taller, cierra los ojos e imagina que entras en las dependencias de tu empresa como si fueras un extraño. Mientras visualizas, ¿qué ves? ¿Presenta tu empresa un aspecto acogedor y limpio? ¿Están los empleados concentrados o distraídos? ¿Están inmersos en su trabajo o aburridos? ¿Apasionados o desganados? ¿No? Todo esto tiene que ver, cuando se hace este ejercicio, que mucha gente y muchas empresas relacionan la marca con un producto o con un logotipo. Y realmente el mejor embajador de tu empresa son tus trabajadores, tus empleados. No sé si te ha pasado que a veces vas a cualquier empresa, servicio público, etcétera, y tú ves que la gente que está trabajando allí a lo mejor está entre risas, no te atiende, no te saluda, no te dice los buenos días, no tiene una sonrisa. Esos pequeños detalles suman y de manera importante, ¿no? En esa atención que se le da a los trabajadores, ¿no? A los clientes. De hecho, fíjate, Raquel, que ellos nombran a los clientes como invitados. Es decir, no dicen estos son nuestros clientes, son invitados. Y sus trabajadores no son trabajadores, sino son miembros del elenco. Entonces, incluso en esos pequeños detalles, en cómo denominas, ¿no? A tu cliente o a tu trabajador, van cargados detrás también de una importancia simbólica, ¿no? Que es que no es solamente un cliente, sino que es mi invitado, con lo cual tengo que poner en juego mi atención, mi excelencia a la hora de atenderlo, ¿no? Y los trabajadores no son un trabajador más, sino que es miembro un poco del elenco, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cositas que parecen muy sencillitas de entender, al final tienen un gran impacto, ¿no? En el día a día. Sí, Sí, es como en la hostelería, ¿no? Que en vez de decir cliente, claro. dices huésped, ¿no? Y ya es como que lo acoges y no solamente es el dinero, lo ves como con esa cara de dólar, sino, ¿no? Eres mi invitado, ¿no? O como lo llamaba Soraya en otra entrevista, que no era recursos humanos, era otra palabra, creo que es gestión del talento, si no recuerdo mal, Sí, y como que se ha sí, cambiado así, ¿no? De recursos humanos como si fuéramos cosas, ¿no? exacto, exacto. Fíjate que son todo pequeñitas cosas que tienen que ver a lo mejor con cómo denominas, qué palabra utilizas para denominar algo, pero que detrás va cargado una filosofía de trabajo, ¿no? Tú ponías el ejemplo, hay un hotel aquí muy conocido que si vas te saludan con la mano en el pecho, haciéndote un poco ese saludo el saludo desde el corazón, etcétera. Son pequeños detallitos, pero que de entrada ya al llegar, pues la bienvenida es distinta, ¿no? Entonces, sí que tiene su importancia, ¿no? Hay otro tercer secreto del Disney Institute, que es que los buenos líderes tienen la suficiente humildad para admitir lo que no saben y que los grandes líderes buscan constantemente nueva información. Al contrario de muchas empresas, que los líderes como más inseguros huyen de las personas porque las viven como una amenaza, ¿no? Como diciendo, bueno, yo lo hago porque siempre se ha hecho así, o porque es lo que he aprendido aquí y me han enseñado. Entonces repito lo que he aprendido. Y cuando viene alguien con ideas nuevas, con ideas innovadoras, suelen tener como rechazo, ¿no? Ese tipo de personas. Incluso les generan inseguridad. En el Disney Institute lo que hacen es traer primero a esa gente, ¿no? Atraer a ese tipo de profesionales más creativos, con nuevas ideas,
porque también te dicen que para jugar en primera división no puedes tener un equipo de segunda, con lo cual tienes que atraer ese talento para que venga a tu empresa, ¿no? El cuarto secreto del Disney Institute sería que el liderazgo empieza por el respeto a todas las personas, y esto es una idea, una filosofía de trabajo que a mí me encanta. Yo recuerdo siempre a mi padre que me decía cuando yo estaba estudiando, tienes que tratar igual de bien al conserje que al director general, ¿no? Y eso me lo metió como en la cabeza, y es verdad que no en todos lados se ve, ¿no? Como ahí viene el director general, si tienes traje y corbata, pues te atiendo mucho, mucho mejor, si eres... Y para mí, esta filosofía de Disney tiene que ver mucho también con cómo yo he crecido, ¿no? De respetar a todos por igual, ¿no? Hay una frase que ellos ponen que es que no es magia lo que hace que todo funcione, sino que es nuestra forma de trabajar la que origina la magia, ¿no? Y tiene que ver con ese trato excelente a todos, ¿no? No menospreciar a nadie por tener un trabajo a lo mejor más sencillo, menos cualificado, sino intentar atender a todos por igual, ¿no? Y eso es una filosofía que yo creo que hoy en día está muy cargada de inteligencia emocional, ¿no? No paramos de escuchar todos los cursos, talleres que a día me llegan y que vemos por redes de inteligencia artificial, pero me da mucha pena que no veamos tanto quizás esos talleres de inteligencia emocional, ¿no? De habilidades sociales, que a lo mejor se están quedando un poco más relegados ahora en el mercado formativo, ¿no? Porque tienen menos carga de novedad, ¿no? El siguiente secreto sería que los verdaderos profesionales evitan la tentación tan extendida de competir con sus compañeros en lugar de colaborar de verdad con ellos. Y esto esconde otra verdad, ¿no? No somos tan buenos, nadie es tan bueno como cree, ¿no? Siempre necesitamos aprender de los demás. Y aprender, yo digo, no solo aprender de formaciones, ¿no? Sino ser curiosito. Yo a veces en los talleres siempre digo, no pierdas la curiosidad, porque aprendemos yo, por ejemplo, el fin de semana pasado, estos días atrás, estaba viendo cómo se hacía una paella y cómo lo hacía la persona que hacía la paella. Y la curiosidad, a ver qué hace diferente, ¿no? Pues aprender de una película, de un libro, evidentemente de cursos de formación, de talleres, de aprender de todo. Ser curioso significa estar pendiente de cosas nuevas que pueden haber ahí y que las podemos incorporar, ¿no? El sexto secreto, y ya estamos acabando porque son siete, sería un síntoma habitual de la estructura organizativa defectuosa, es el excesivo tiempo dedicado a reuniones, y esto es súper cierto en las reuniones de hoy en día, ¿no? La inutilidad de muchas veces de las reuniones por su contenido, por quién participa, es una queja frecuente, ¿no? De, ¿para qué me convocaron a esta reunión si no tiene nada que ver conmigo? Me dijeron que era media hora y llevamos hora y media y esto no acaba, ¿no? Ese tipo de cosas es estar atento a lo que te dicen tus trabajadores, ¿no? Como decían Expediente X, la verdad está ahí fuera, solo hay que escucharla, ¿no? Entonces, escucha un poco las sugerencias, las críticas y las sugerencias de mejora de tus trabajadores, porque muchas veces hay un excesivo tiempo dedicado a cosas que a lo mejor no son muy productivas, ¿no? Y eso tiene que ver con una gestión eficaz del tiempo, ¿no? Como decíamos antes. Sí, el tiempo es importante. Además, todos tendríamos que tener esa tasa de víctima de una reunión que podría haber sido un email. Sí, sí. O incluso yo he escuchado a compañeros que me dicen, me llevan a una reunión al trabajo para conectarme luego online, ¿sabes? Pero tengo que estar presencial en la oficina cuando dice, no tiene ni sentido, ¿no? Muchas veces ese tipo de reuniones es más reunitis, ¿no? De un poco de tener una memoria de reuniones hechas al mes, cuando a lo mejor no tienen tanto sentido, ¿no? Y el último secreto, quizás el más interesante al final, es que cualquier proyecto empresarial puede ser observado bajo diferentes prismas. Y ellos hablan de tres filtros: el soñador, el realista y el crítico. El soñador sería ver tu proyecto sin ningún tipo de límites. ¿Qué me gustaría hacer sin tener límites de económicos, ni de materiales, ni de recursos, nada? El realista es todo lo contrario, es qué puedo hacer con lo que tengo. ¿Mm? Y el crítico sería buscar defectos que pueda tener el proyecto, ¿no? Y ellos cuando hacen este tipo de ejercicios en sus programas de formación, lo que hacen es resolver debilidades que tenía el proyecto, que al pasarlas por estos tres puntos de vista diferentes, surgen. Es como otros ejercicios que son más conocidos, como el DAFO, ¿no? Cuando hacemos un DAFO de un proyecto empresarial o un DAFO personal, surgen ese tipo de cosas. Y luego escribirlas es fundamental, ¿no? No solo hablarlas, sino también apuntarlas, porque cuando leemos
aprendemos dos veces, ¿no? Cuando lo hemos escuchado y luego cuando lo volvemos a leer, ¿no? Entonces, bueno, este secreto sería un poco esa visión más crítica, más de trabajo en los proyectos que tenemos en marcha. En definitiva, ellos comentan que lo importante es rodearse de gente que tenga algo que enseñar, no centrarte en ti mismo, sino en los demás, y que todos tenemos lecciones de liderazgo que aprender, ¿no? Fíjate que son 7 consejos que hemos enumerado, que son mucho de sentido común, pero que muchas veces hemos dicho otras veces en otros podcasts que parece que es el menos común de los sentidos, ¿no? Entonces, lo importante es no perderlos de vista y trabajar con ellos, ¿no? Y lo que te decía inicialmente, es decir, en muchos de sus programas dicen que estos programas de formación no solo funcionan con grandes compañías, tipo compañías de automoción, compañías de informática, ¿no? Sino que funcionan incluso en actividades vecinales, en el ejército, en ONGs, en pequeñas pymes, con lo cual es una formación pues, muy aprovechada por cualquier tipo de entidad empresarial, ¿no? Sí, hemos visto estos 7 secretos que está claro que están enfocados aquí en Disney Institute, en el sueño americano, ¿no? Y que nos hace falta traer hacia Canarias, porque aparte de estos 7 puntos que has dado, ¿qué crees que falta en la oferta formativa aquí en las islas? Pues mira, hay algo que arrastramos desde hace mucho tiempo y que me imagino que va a seguir estando un tiempo más, que tiene que ver con las habilidades digitales avanzadas, todo lo que tiene que ver con el análisis de datos, ¿no? El Big Data, el tema de la inteligencia artificial, el tema de la ciberseguridad, el marketing digital estratégico y desarrollo de software. Eso es algo que siempre, que llevamos ya años leyendo, ¿no? Que hay un déficit formativo en eso y que falta. El tema de más cultura de I más D más I, ¿no? Generar nuevos pensamientos creativos, lanzar nuevas propuestas al mercado, ¿no? Ese pensamiento disruptivo que Disney ha trabajado mucho, ¿no? De cómo generar cosas nuevas que no existen, ¿no? O cómo adaptar lo que ya hay, pero con una nueva perspectiva, ¿no? El tema del, leemos mucho últimamente, todo el tema de que incluso por zona geográfica que somos Canarias, todavía tenemos un déficit en comercio internacional, en comercio exterior, ¿no? Entonces, ¿cómo atraer inversiones para Canarias? El tema de logística, todo el tema de internacionalización, es algo que todavía tenemos ahí un poco como que trabajar. El tema, evidentemente, para el emprendimiento, ¿no? Todo el tema de cómo atraer inversiones, cómo acceder a financiación, cómo hay nuevos modelos de negocio. Es verdad que no se suele trabajar en la universidad ni en centros de formación, ¿no? No nos suelen preparar más para buscar empleo, pero no nos suelen preparar para generar empleo. Y, por ejemplo, todo lo que hemos hablado de la experiencia del cliente y del liderazgo, yo creo que es algo que hay que seguir insistiendo año tras año. En algunos podcasts anteriores hemos hablado, ¿no? Creo que fue en el año 95 cuando Daniel Goleman sacó el libro de inteligencia emocional, que fue un boom en aquel momento, pero fíjate, en el 95 han pasado ya pues 20 y pico años, casi 30 años, y todavía presentamos déficit en cosas que son más del cara a cara, ¿no? Del ser humano, ¿no? De atender a las personas, de tratarlas bien. Y el Disney Institute habla de eso precisamente, es decir, no es nada especial, nada técnico, nada complicado, a pesar de que ellos sí tienen programas, pues evidentemente de animación, de innovación, de marketing, donde son, pues evidentemente unos líderes, ¿no? En el tema del marketing. Pero sí que es verdad que no pierden de vista ese foco en el tema de inteligencia emocional y cómo trabajar con las personas, ¿no? Sí, a mí me parece un punto muy importante también la creatividad, porque desde que estamos en el colegio nos dicen, no, el árbol va el tronco marrón las hojitas verdes y punto, y no te salgas de ahí. Y entonces como que empiezan a minimizar, ¿no? Desde edades tempranas esa creatividad y al final hace falta, porque llegas a emprender y realmente ya casi todo está inventado y tienes que darle una vuelta a tu negocio de qué te hace a ti diferente a lo demás y es donde sale esa creatividad por la que apuesta Disney, ¿no? Sí. Tanto en la vida profesional y empresarial como en la personal, porque es una habilidad transversal, ¿no? Es decir, el buscar soluciones nuevas a problemas que tengas, tanto dentro de la empresa como en tu vida personal, la capacidad de resiliencia, de cómo reinventarte, tiene que ver mucho con la creatividad. Yo me acuerdo de leer hace mucho tiempo en una de las formaciones Disney, en uno de los libros que he leído en estos años, y ponían ejemplos en los años 50 las lancheras que llevaban los niños al colegio
decían que eran como muy aburridas, ¿no? Que eran como un tema ahí de latón, y que los niños pues llevaban su comidita al colegio y tal. Y Disney fue uno de los primeros que tuvo la creatividad de decir, bueno, vamos a poner a un Mickey, vamos a poner un dibujo de Mickey en en esas lancheras. Y de repente convirtió algo soso y aburrido en un producto que a los niños les encantó, que era llevar. Imagínate lo que eso ha crecido, que luego los logotipos de Mickey están en todo tipo de productos, ya no solo en lancheras, ¿no? Pero es como tener una idea diferente, aplicarla y ver si funciona, ¿no? Y eso tiene que ver directamente con la creatividad, ¿no? De buscar cosas nuevas y hacer cosas distintas, que es reescribir la manera en que hacemos las cosas, ¿no? En cómo están escritas. Exactamente. De tener también la creatividad para crear estos programas de inspirar, ¿no? En verano a, a las personas a escuchar, ¿no? Y que se animen a lanzar los proyectos también, ¿no? Porque al final la seguridad en uno mismo es decir, bueno, tengo esta idea y la quiero ejecutar y no dejarla dentro del cajón. Sí, además yo creo que lo decíamos antes, es algo a trabajar desde edades tempranas académicas. Es decir, esa capacidad de resiliencia, de poner en marcha un proyecto, una idea que tú tengas y no ir siempre a lo seguro. Es verdad que escuchas mucho que la gente hay una brecha entre en el mercado laboral que pues yo quiero trabajar en lo que es seguro, que es un trabajo en una empresa, o sacarme una oposición, pero no se trabaja tanto esa capacidad de emprender, ese espíritu emprendedor, ¿no? Esa capacidad de resistencia y decir, bueno, pues voy a intentar perseguir mi sueño y tengo una idea que quiero poner en marcha. Eso realmente no se trabaja tanto, ¿no? Y es un déficit que seguimos teniendo ahí, ¿no? Ujú. Exactamente. Me recordaste que, por ejemplo, Walt Disney, hablando de creatividad, sabes que fue despedido de un periódico por falta de creatividad. Es Así. curioso, ¿no? Pero sí, sí, en uno de sus primeros trabajos, ¿no? Lo despidieron por falta de creatividad. Es que también hay que tener en cuenta la opinión, que la opinión de los demás no siempre es válida, ¿no? Porque vemos esos Mm, concursantes de Operación Triunfo que le echan el primero y después el que más triunfa, de jugadores de mm, baloncesto que le dicen que no sirven, J.K. Rowling con Harry Potter, ¿no? Tenemos muchísimos mm. ejemplos de que de la perseverancia y que la confianza en uno mismo rompe esas barreras, ¿no? Pasando por lo que escuchamos de los demás. Sí, ahí es que somos como muy sensibles a la crítica, ¿no? Y a lo que pueden opinar de nosotros, ¿no? Y a comentarios que nos hagan. Y eso hace un poco que nos tambaleemos en si no tenemos claro nuestros cimientos. Y yo vuelvo a insistir en que eso también yo creo que se trabaja desde pequeño. No tanto del colegio, fíjate, sino más desde casa, ¿no? Es una labor que a lo mejor hacemos más en casa, de transmitir esa capacidad de creer en ti y de poner en marcha cosas que no le tienen que gustar a todo el mundo, ¿no? O de entrada no tienen por qué gustarle a todo el mundo, pero que si tienes un proyecto, vete a por él, ¿no? Lucha por él. Entonces, sí que es verdad que ese tipo de cosas, aparte de que se refuercen en el ámbito académico, en casa ahí tenemos que hacer una labor importante, ¿no? Sí. Suancar, muchísimas gracias por este ratito en No Me Cuentes Cuentos, por seguir hablando de emprendimiento y traernos a Canarias, por lo menos en este podcast y de momento, el Sí, sí. distintivo. Sí, sí. Ojalá en breve tengamos oportunidad de traer aquí este tipo de formaciones que yo creo que son un boom, son buenísimas y no solo el coste que genera trasladarte a Florida, vivir allí dentro del parque un programa, ¿no? Que no todo el mundo puede acceder a eso. Y sí que es verdad que, bueno, habrá que ver alternativas, ¿no? Pero para eso somos creativos y, y traeremos para adelante. Por supuesto, Suancar, muchísimas gracias. Para las personas que nos están escuchando, coméntenos abajo sus opiniones, sus experiencias sobre emprendimiento y nos regalan por ahí un like. Suancar, muchísimas gracias. A ti, Raquel, muy buenas tardes, a ti y a todos.